Saludos. Esta es nuestra reunión para el Ministerio de Abrazadas por Dios y quise dejar esta grabación para que quienes no pudieron estar pudieran ver este entrenamiento. Normalmente el tiempo de duración es de 1 hora, de ahí el nombre 411. Es un entrenamiento que consiste en 4 preguntas en una hoja de papel en 1 hora. 4 preguntas en una hoja de papel en 1 hora, 411. Entonces todo empieza por tomar una hoja de papel, que ustedes pues tienen ahí el ejemplo, la toman de manera horizontal y la doblan por la mitad y queda como una especie de libro. ¿Qué vamos a poner en la primera carilla? No 411, así grándote por si acaso, no. Vamos a poner lo siguiente. Yo voy a estar mostrando estas diapositivas brevemente. No va a durar 1 hora esto, va a ser mucho menos. ¿De qué se trata el 411? Bueno, este entrenamiento está diseñado para poder compartir la visión de la Gran Comisión. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice? Se acercó Jesús a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan o que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra visión. Ahora, la primera pregunta, y esta es la primera pregunta que ustedes van a poner en la primera, de la hoja de papel, van a poner la primera pregunta allí. Número 1, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hacer discípulos? Ahora que ya pusieron la U, el número 1, y la pregunta ¿por qué? Vamos a poner en la segunda página, abran la página, y en la segunda carilla ponen la segunda pregunta: ¿a quién? ¿A quién qué? ¿A quién hacer discípulos? En la tercera carilla vamos a tener la tercera pregunta: ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué decir cuando se hace discípulos? O cómo hacerlo exactamente, ya cuál es el primer paso. Y finalmente, en la última carilla, al final, la pregunta número 4 es ¿cuándo? ¿De acuerdo? Perdonen que las diapositivas están un poco movidas y por ahí algo en inglés. Este entrenamiento, entonces, 411, es 4 preguntas en una hoja de papel en un entrenamiento de 1 hora. Ahora sí, vamos a preparar la hoja de papel, solo una hoja de papel, doblado a la mitad y un lado para cada una de las 4 preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué? Y ahí ustedes van a escribir mi identidad. Y vamos a poner este texto bíblico. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Y ahí voy a pedir a alguien que lo lea. ¿Qué pasa cuando habla el versículo 21? Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos hablando de Jesús. ¿Por qué hacer discípulos? Porque nuestra identidad está basada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Qué dice el versículo 17? Famoso versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Todas las cosas son nuevas. Y el versículo 20 dice que somos embajadores, ¿verdad? Entonces, nuestra identidad es esta. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, somos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en el verso 20 nos dice que somos embajadores, es decir, que debemos ir al mundo y compartir el evangelio a toda criatura. Ahora tú vas a escribir abajo: yo, y pones tu nombre, soy un embajador de Cristo. Si tienes eso claro, vamos a la segunda pregunta. ¿A quién? ¿A quién hacer discípulos? Vamos a poner esta palabra, mapa oikos, oikos mapa. Aquí vas a escribir tu nombre y lo vas a encerrar en un círculo en el medio de la hoja. Luego vas a poner nombres de personas que estén cerca de ti, pero lejos de Dios. ¿Sí? No vas a copiar estos mismos nombres porque son ficticios en este caso. Tú vas a poner ¿cuántos? 2, 3, 4, máximo 5 nombres de personas que están cerca de ti, pero lejos de Dios. Ahora, piensa que esas personas también tienen personas alrededor que están cerca de ellos, pero lejos de Dios. Dice Juan 17:20
que el Señor oró no solamente por sus discípulos, sino por los que habrían de creer en su palabra por medio de los discípulos. Entonces, allí tú vas a poner el nombre de las personas que están cerca de aquellos que están cerca de ti, pero lejos de Dios. En el caso de esta Julia ficticia, tenemos a una Flor, y esa Flor tiene a un John. Tenemos a un Pepe que está cerca de ti, pero una María que tú no le conoces, pero está cerca de Pepe. ¿Entiendes? Y así hasta donde tú sepas. Tercera pregunta, ¿qué decir? Aquí vas a dividir la hoja en dos partes, ¿sí? En la primera parte, en la parte superior, vas a hacer el siguiente gráfico. Vas a poner, esta raya que está abajo es lo que está para arriba, ¿no? Vas a poner allí mi testimonio y vas a hacer este gráfico. Vas a poner una cruz con una flecha hacia atrás y con una flecha hacia adelante. Luego va a haber preguntas. ¿Qué vas a poner allí? Aquí tú vas a decir tu testimonio, empezando con esta frase o una similar. Hubo un tiempo en mi vida, o alguna vez yo fui, o hace tiempo atrás, ¿verdad? Abrimos todos con la misma frase. Yo quisiera que lo hagan con hubo un tiempo en mi vida. Y luego tú pones dos características, al menos dos, una o dos máximo, de cosas que tú eras antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, antes hubo un tiempo en mi vida en que yo era una persona solitaria, estaba solo y me sentía rechazado. Luego añadimos a Jesús y decimos, cuando Jesús me perdonó y yo comencé a seguirlo, o desde que alguien me predicó de Cristo, o cuando fui a un encuentro con Jesús, o cuando le entregué mi vida a Cristo porque me llevaron a una iglesia, o desde que yo me arrepentí y creí, desde que Él me perdonó y comencé a seguirlo, y luego pones aquellas mismas dos características que pusiste primero, las pones totalmente lo contrario al otro lado. Obviamente de cosas que realmente Dios haya cambiado, que Cristo haya cambiado en tu vida. Por ejemplo, el que antes estaba solo, ahora se siente aceptado y amado el que se sentía rechazado. ¿Sí me entiendes? Pero tiene que ser algo real. Sí, no vas a poner esto mismo porque si no es tu historia, pues no tiene sentido. No vas a exagerar tampoco. Yo antes era un asesino y ahora doy vida en Cristo. O sea, si nunca mataste a nadie, no pongo. Ahora, si tú mataste a alguien, pues puedes ponerlo. Pero algo que sea real, que de verdad Cristo haya cambiado tu vida. No vas a poner, hubo un tiempo en mi vida en que yo era mal genio y ahora ya no sé, no me preguntes nada. No, porque sigue siendo mal genio. Entonces, eso si Cristo todavía no lo ha cambiado, no vas a ponerlo, ¿de acuerdo? Y finalmente haces una pregunta. ¿Puedo mostrarte qué cambió mi vida? Ese es tu testimonio. Esto no es el Evangelio, esto es un ejemplo de lo que el Evangelio hace. Vamos a repasarlo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo me sentía así y estaba así. Hasta que Cristo vino a mi corazón, le entregué mi vida, Él me perdonó, decidí seguirlo y ahora soy esto y esto. ¿Puedo mostrarte lo que cambió mi vida? ¿O tienes una historia como la mía? ¿O te gustaría escuchar qué fue lo que me pasó? Ya, esa es la primera parte de la hoja. Vamos a la segunda parte. Aquí te voy a enseñar una herramienta evangelística que se llama los 3 círculos. Empezamos con el círculo a la derecha. Y decimos, vivimos en un mundo quebrantado. Aquí estás compartiendo ya el evangelio. Este es un método evangelístico. Vivimos en un mundo quebrantado. Este mundo está quebrantado por las enfermedades, las guerras y un sinnúmero de cosas. Pero así no era el mundo originalmente. Cuando Dios creó este mundo, lo hizo perfecto, lleno de amor y lleno de paz. Pero el pecado del hombre, es decir, lo que hemos hecho mal, rompió esa relación perfecta que teníamos con Dios y ahora vivimos en un mundo quebrantado. La gente intenta escapar a través de buscar relaciones sentimentales, tratando de ver si así se arregla su situación. Pero es como que también te sale mal eso y te regresa al mundo quebrantado. Otros utilizan alcohol o drogas para huir de la realidad, pero terminan en un estado peor. O sea, eso que te quiere sacar es como un resorte que te termina regresando al mundo quebrantado. Otros buscan filosofías, maneras de pensar o religiones incluso, pero al final te terminan devolviendo a la misma realidad. Las cosas no cambian. Sin embargo, regresas y te sientes aún peor. Ahora, hay una pequeña puerta por donde tú puedes escapar de este mundo quebrantado. No escapar en el sentido de huir del planeta, no es que te vas a ir a otro planeta. Estoy hablando de una salida a esta realidad. Y eso se llama, y ahí dibujamos el tercer círculo, Jesús. Jesús
vino del cielo a esta tierra, vivió una vida perfecta, hizo muchos milagros, pero al final murió crucificado en una cruz. Nadie lo mató. Él entregó su vida voluntariamente. La Biblia dice que derramó toda su sangre y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Finalmente murió, sin embargo, al tercer día resucitó. A propósito, un día volverá otra vez. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es esa puerta de salida? ¿Cómo llegar a Jesús? Bueno, la Biblia dice que para poder tener vida eterna, las personas necesitan dos cosas: arrepentimiento y fe. El que se arrepienta y crea que Jesús murió en su lugar por sus pecados, esa persona tiene vida eterna. Tienes que hacer a Cristo Jesús el Rey de tu vida. Es decir, hay que arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Pero no solo creer que murió y arrepentirse de mis pecados pasados. Él tiene que ser el Rey de tu vida, el Rey de mi vida. Si Jesús es el Rey de tu vida y Él realmente maneja tu vida, entonces tú puedes experimentar el mundo, aunque esté quebrantado, porque esa es la realidad en la que vivimos, tú puedes experimentar tu propio mundo totalmente restaurado, con la paz y el amor como Dios lo hizo. Ahora, tienes algo que hacer una vez que eres restaurado. Tienes que ir. ¿Ves ese muñequito que está ahí arriba, que está como corriendo? Bueno, el Señor te manda a ir a este mundo quebrantado y anunciar este mismo mensaje a otros. Sí, voy a decirlo todo de nuevo, rapidito. Los 3 círculos. Te voy a enseñar 3 círculos. El primero, representa el mundo en el que vivimos, un mundo quebrantado. La gente intenta tratar de entender por qué el mundo está quebrantado. Tenemos que partir del hecho de que, haces el segundo círculo, cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto, lleno de amor y de paz. Sin embargo, el ser humano pecó, y ese pecado es el que ha quebrantado el mundo. La gente intenta salir con diferentes cosas, pero terminan siendo como un resorte, y terminas volviendo al estado quebrantado en el que estabas. Sin embargo, hay una puerta de salida. Esa puerta de salida, el tercer círculo, se llama Jesús. Él vino del cielo, murió en una cruz, fue sepultado, pero el tercer día resucitó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo acceder a Cristo Jesús? Arrepentimiento y fe. Si tú te arrepientes y crees, entonces puedes venir a Jesús. Pero hay que hacer algo más. Tienes que hacerlo el Rey de tu vida. Tienes que darle el trono de tu corazón. Si tú te arrepientes y crees en Jesucristo y lo haces el Rey de tu vida, su presencia en forma del Espíritu Santo viene a tu vida y entonces eres restaurado y accedes a que ese mundo quebrantado en el que tú y yo vamos a seguir viviendo en este planeta lleno de enfermedades y terribles cosas, puede ser un mundo lleno de amor y de paz. Ahora, si tú hoy le entregas tu vida a Cristo, tienes que saber que Él quiere restaurarte. Así que te invito a considerarlo. Ahora que has aceptado a Cristo Jesús, tienes una misión: ir, porque eres un embajador, porque ahora todas las cosas son hechas nuevas en ti. Ok, esa es la tercera carilla del papel. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuándo? Vamos a fijar metas. ¿Cuándo vas a empezar a orar por tu oikos? Tienes que asignar un tiempo diario por esas personas que están cerca de ti, pero lejos de Dios. Luego tienes que empezar a compartir, ya sea los 3 círculos u otro método evangelístico, pero tienes que poner los nombres de las personas de ese oikos que pusiste antes y a quién de ellos, cuándo le vas a predicar. Ahorita mismo lo vas a escribir. Y luego vas a comenzar. ¿Cómo vas a comenzar? Aprendiendo a seguir a Cristo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y dónde lo vas a hacer? ¿Y a quién puedes invitar? Cuando hablo de comenzar, hablo de un lugar y un día, una fecha específica, donde tú vas a realizar un pequeño estudio bíblico, no con la mentalidad de tener un grupo pequeño, una casa de vida o una casa de paz, no, con la mentalidad de dar este mismo entrenamiento a otros para que ellos a su vez lo enseñen a otras personas. Entonces tienes que pensar cuándo va a ser esa reunión, dónde, tiene que ser algo regular, tal vez semanal, y a quién vas a invitar. ¿Ok? Una vez que haces eso, hemos terminado con los 3 círculos. Hemos terminado con el 4-1-1, versión súper rápida. Bendiciones.